Em, Saludo a los que lo vean después. Nada, perdón. Un momentico, por favor. Lo siento, mis papás son hablan un poquito fuerte porque son costeños. Bueno, entonces justamente lo que queríamos tratar con ese texto es como volver otra vez al tema de las definiciones y el concepto de derecho, todo para poder como crear una respuesta más concisa de lo que significa hacer una teoría y de lo que representa, como cuáles son esas cuestiones que han hecho que el derecho sea tan imposible de definir. Entonces, por lo que nos empieza hablando Hart, es que nos vamos a dar cuenta de que el derecho es algo que está en boca de todo el mundo y al cual todo el mundo tiene un cierto acceso, un cierto nivel de acceso. Porque el derecho, todo el mundo tiene una idea de lo que es, todo el mundo tiene una idea de lo que es un abogado, es más, generalmente tienen como ideas muy generales de las diferentes ramas del derecho que existen. Y lo interesante es que pues es una rama, es un área de conocimiento muy común. Y además de que es muy común, pues hay mucha gente que estudia derecho. Y en general, cualquier actividad que uno haga exige un cierto conocimiento de derecho. Entonces, en ese sentido, pues, por la capacidad práctica que tiene el derecho y por la posibilidad como tan directa que tiene el derecho de ejercerse, y también por las diferentes esferas en las que directamente se ejerce el derecho, hace que la definición del derecho pase a un segundo plano. Porque siendo algo tan práctico, tan pragmático, tan realizable, hace que las personas tiendan a olvidar cuál es la relevancia del derecho. Y sucede lo mismo, por ejemplo, con temas como la medicina, como que definir la medicina en sí, la práctica médica, pues mm, no es algo por lo que uno se preocupe constantemente, o preocuparse, y pues en general que el aspecto teórico siempre suele ser dejado a un lado en las materias y en las áreas de conocimiento que son más bien prácticas y que se pueden estudiar. Entonces lo que nos plantea Hart es que justamente vamos a encontrar que esa pregunta sobre qué es el derecho es persistente. Eh, no se ha cerrado la respuesta, no se ha dado una respuesta correcta, tampoco podemos hablar de que sea una respuesta incorrecta per se, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que eh, es casi que imposible determinar a la perfección el derecho, pero de lo que se encarga Hart es de decir, listo, no podemos definirlo en su totalidad, no podemos decir específicamente qué es, pero podemos tener una serie de ideas y podemos partir desde ese conocimiento vulgar, desde ese conocimiento cultural, para estipular cuáles son las cosas que caracterizan a un ordenamiento jurídico y para establecer cuáles son esos elementos casi que esenciales, estructurales, que caracterizan a un ordenamiento jurídico. Dentro de esas características vamos a encontrar cuatro. La primera, siendo reglas que prohíben o hacen obligatorios ciertos tipos de conducta bajo amenaza de pena. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo ordenamiento jurídico va a tener una serie de reglas o al menos una reglamentación que estipule unas determinadas conductas que no deben ser realizadas. Entonces nos damos cuenta de que todo derecho va a contemplar algunas conductas como prohibidas, o sea, no se deben hacer, so pena de que se imponga una pena, a la redundancia. Y también vamos a encontrar algunas conductas que se vuelven obligatorias y que se vuelven propias y generalizadas y que su no cumplimiento también entraña una serie de amenazas. Entonces, esa primera característica es sumamente importante porque nos vamos a dar cuenta de que, y pues en general nos damos cuenta de que de las cinco características que vamos a encontrar en el sistema jurídico, las reglas ocupan un lugar súper especial en esas. Pero además, esas reglas que prohíben o que hacen obligatorios, también son dos de los tres tipos de reglas que pueden existir. Porque encontramos normas que prohíben, encontramos normas que obligan y encontramos normas que facultan. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en un principio las facultades, esas ideas eran como sacadas del ámbito jurídico porque no parecía relevante hablar de lo que era, de lo que se podía facultar si ya sabíamos que estaba obligado y que estaba prohibido. ¿Hasta aquí me siguen?
¿Me siguen? Creo que sí. ¿Cómo así que crees? Yo sí por mí, pero pues no por los demás. Sí, yo sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. ¿Qué me decía Sergio? No, o sea, es que digo que sí porque yo entendí, pero puede que O sea, alguien que diga está que no contestando ahorita. por él. Ajá, no puedo decir por todos que entendimos, no sé. Ok, ok. Listo. Bueno, la idea es esa. Entonces, que lo que estamos hablando aquí es que hay una serie de características y elementos propios a todos los ordenamientos jurídicos y que pueden ser observables. Entonces, hablamos de que primero encontramos las reglas que prohíben o hacen obligatorios algunos tipos de conducta bajo amenaza de una pena, pero también encontramos reglas que exigen indemnización. Marica, ese parcero está re duro. ¿Este? No, el otro. Micrófono. Encontramos asimismo reglas que exigen indemnizar a los que han sido afectados porque mediante va avanzando el tiempo y mediante se van institucionalizando los ordenamientos jurídicos, nos damos cuenta de que efectuar un daño nos obliga a tratar de solventar el daño, a tratar de solucionar el daño, así sea de una manera económica, así sea de una manera, pues no tanto simbólica, pero quizás el objetivo detrás de esto es reconocer que hay actividades y que hay conductas que van en contra de, pues, de la buena convivencia. En ese sentido, cuando se efectúan esas conductas que van en contra de esa buena convivencia, lo que se busca es retrotraer las situaciones a su estado original. Esa es como la característica, como el objetivo de la indemnización, hacer que las cosas vuelvan a estar como antes estaban. O, pues, no tanto volverlas atrás, sino como tratar de reacomodar las circunstancias para que las personas se sientan en unas condiciones similares. La tercera característica son las reglas para otorgar testamentos y celebrar contratos u otros acuerdos que confieran derechos y crean obligaciones. Los testamentos son supremamente importantes porque a partir del momento en el que se entiende la propiedad privada y se reconoce como un derecho, el amasamiento de esos bienes y pues en realidad de esa producción de esos bienes ha hecho que las personas deseen pasárselas a sus familias y a sus hijos. Entonces, como la muerte se reconoce como algo obligatorio, como algo natural, como algo necesario, pues se crea entonces una necesidad, por así decirlo, de que esas cosas que van a quedar cuando la persona en cuestión ya no esté, queden bien estipuladas a quién pertenecen, porque siempre quedaba la duda de, en temas de porcentajes, en temas de medidas, en temas de si, por ejemplo, yo tengo una relación más cercana con mi papá o con mi mamá y esa persona muere, pues yo debería tener un derecho más grande, por así decirlo, a lo que esa persona deje. Entonces los testamentos lo que buscan es justamente eso, reconocer la naturaleza del ser humano como una máquina frágil que puede ser sujeta a la muerte. Y entonces, como seguimos actuando y después como no nos podemos llevar nada con nosotros, esos testamentos son necesarios que sean reglamentados para así asegurar una cierta seguridad jurídica y para así asegurar una cierta justicia. También encontramos la aparición de los contratos o otros acuerdos que confieran derechos y crean obligaciones, en el sentido de que a partir del momento en el que entendemos que en comunidad podemos funcionar mejor y que tenemos la necesidad verdaderamente de reglamentar nuestras relaciones intersubjetivas, nos vemos en la necesidad de establecer una serie de reglas para estipular cómo se van a comportar esas situaciones donde hay un objeto o donde el objeto mismo es la prestación en sí, el hecho de hacer, no hacer o dar. Entonces, los contratos y los actos jurídicos son institucionalizados con el objetivo también el mismo de crear una cierta seguridad jurídica para las personas que les asegure cómo se deben comportar las personas y además para darles certeza sobre cómo se deben realizar esta clase de situaciones que sí o sí se van a presentar. El cuarto punto que encontramos son los tribunales, que determinan cuáles son las reglas y cuándo han sido transgredidas y que además fijan el castigo en el caso de la transgresión. Eh, pues esto lo que vemos es que esos tribunales, primero que todo, se empiezan a regir por una serie de reglas claras y estipuladas. No solamente se quedan como un tribunal eclesiástico, no solamente se quedan como un juez y un verdugo que no obedecen a ningún tipo de norma, sino que justamente los tribunales se van a caracterizar por esa necesidad de deliberar, de argumentar las decisiones, porque a partir pues, de los desarrollos de la edad industrial, a partir del desarrollo de un Estado social, de un Estado social de derecho, nos damos cuenta de que las decisiones judiciales se encuentran en la necesidad de ser justificadas y de ser motivadas.
Entonces esos tribunales deben determinar cuáles son las reglas y cuándo han sido transgredidas, con el objetivo de tener esa certeza y esa claridad sobre cuáles son los pasos a seguir y cómo se logra que las personas se sientan en una situación de justicia. El quinto punto es la legislatura, que crea nuevas reglas y deroga anteriores, con el objetivo de tener un sistema dinámico de derecho, un sistema jurídico que sea capaz de estar en constante desarrollo y en constante trabajo, que siga implementando nuevas normas que obedezcan a las circunstancias sociales a las cuales nos enfrentamos. Pero ahora, de lo que nos damos cuenta es que esto deja algunas preguntas, y la cuestión con todo esto es que por más de que encontremos esta serie de similitudes, esa serie de situaciones características, vamos a encontrar unos ciertos casos que realmente se pueden apartar un poco de esa norma y de estas ideas de características de lo que compone un ordenamiento jurídico. Y en ese sentido encontramos dos casos, el derecho internacional y el derecho primitivo. El derecho internacional porque justamente carece de legislatura, carece de tribunales, y su interés y las reglas no están tan concentradas como a temas de testamentos y como a temas tan personales, sino que más bien se buscan regular el derecho entre los estados. Entonces, en ese sentido, el derecho internacional se sale un poquito de la norma porque no se interesa por las mismas cosas que se interesa en el ordenamiento jurídico, porque justamente sus sujetos normativos no son directamente las personas, sino más bien los estados. Y el derecho primitivo también se constituye como una excepción a esas reglas porque no terminamos de entender muy bien cómo es constituido. Reconocemos que hay unas ciertas características que simplemente no le son propias. Por ejemplo, puede que en el momento no existiesen las reglas para determinar los testamentos o los contratos. Y por más de que tengan una gran precedencia y por más de que sean reconocidas como muy antiguas las reglas, especialmente del derecho civil, pues nos enfrentamos a que estaba un poquito como por todos lados, era un poquito confuso y no había como una verdadera certeza y no había una verdadera positivización sobre estas normas. Entonces, las complejidades del derecho no se quedan solamente en esos casos que se salen de la norma. Las complejidades del derecho van mucho más allá, porque realmente no se trata únicamente de reconocer esos 5 puntos, sino que lo que nos va a decir Hart es que por más de que reconozcamos eso, por más de que podamos hacer como un paneo general de qué caracteriza el ordenamiento jurídico, de lo que nos damos cuenta es que eso nunca termina de ser del todo, eso nunca termina de solucionar la discusión. Y siguen habiendo muchas dudas y muchas preguntas sobre la manera en que verdaderamente se comporta el derecho. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Sí. Listo. Entonces, lo que va a suceder es que Hart nos va a plantear 3 problemas recurrentes. 3 situaciones que son propias al derecho y 3 circunstancias que se repiten constantemente y que realmente lo que hacen es simplemente profundizar la discusión y hacer que esas 5 características que reconocimos en realidad no son suficientes y que no bastan para justamente hacer una definición del derecho, sino que a veces hasta pueden llegar a problematizar aún más el trabajo de definir el derecho. Entonces, la característica que más destaca Hart y probablemente lo que produce la creación de un sistema jurídico o la producción o la creación, por así decirlo, de una serie de normas y de reglas que buscan regular la conducta es reconocer la existencia de conductas nocivas en sociedad, de conductas que deberían preferiblemente evitarse y que en ese sentido, como es preferible que se eviten, lo que se constituye es una obligación. Y lo que se hace es que se impone a esas personas que son parte de esas comunidades, se les empieza a imponer una serie de conductas para asegurar justamente, pues, básicamente que se mantenga en paz la comunidad y que los problemas que existan puedan ser solucionados de una manera adecuada y de una manera efectiva. Entonces, a partir de esto, hay que reconocer que se pueden entender un primer problema recurrente que viene siendo en qué se diferencian, o sea, cuando hablamos de las obligaciones que se les imponen a las personas, reconocemos 2 maneras en que se le pueden imponer obligaciones, o al menos Hart lo hace. La primera, haciendo referencia a que el derecho se dedica única y plenamente a amenazar, y que las obligaciones que son impuestas no tienen, por así decirlo, un fundamento, no son producto de, como decíamos en otros textos, de las razones prudenciales en sí, sino que son simplemente producto de ese miedo a ser castigado.
Entonces, la manera en que muchas obligaciones se crearon fueron a través de la coacción y a través de la posibilidad de imponer una sanción en caso tal de que la conducta no se cumpla o de que la conducta justamente se cumpla porque está prohibida. Entonces, esa es la primera forma en que se crean las obligaciones, a través de un sistema de coacción que busca asegurar el respeto a la regla. Pero también hay otra serie de obligaciones que han aparecido a través de la moral. Y son esas obligaciones que simplemente se han constituido en reglas, básicamente a través de un proceso de traducción de eso que está en la esfera moral para llevarlo a la esfera jurídica. ¿Y eso qué significa? Significa que encontramos normas como, por ejemplo, dentro de los procesos, que es algo que siempre saco, es como la obligación de decir la verdad dentro de un proceso. O encontramos normas como, por ejemplo, en general el tema de la veracidad y de ser honesto con la contraparte, el tema de la buena fe, el tema de la mala fe, parten desde una idea moral y parten desde prácticamente una obligación impuesta a todos los ciudadanos por comportarse de una determinada manera porque en la moral colectiva se entiende como lo correcto. Y es más, tan producto de la moral es que encontramos en la misma Constitución, en su artículo 209, una serie de deberes impuestos a los ciudadanos que tienen prácticamente, o bueno, en su gran parte, un origen moral. Y por más de que la moral pueda estar separada del derecho, lo que sí reconocemos es que muchas reglas son inspiradas en las cosas que como seres humanos entendemos como correctas o como incorrectas. Pero entonces, cuando planteamos estas normas morales, pues nos damos cuenta de que las obligaciones pueden surgir, tanto ya sea a través de una coacción, a través del miedo, a través de la amenaza, pues también las normas pueden surgir a partir de la moral y a partir de la idea de que las normas que nos imponga un sistema superior a nosotros deben obedecer a diferentes principios e diferentes ideales como el de justicia. Asimismo, nos damos cuenta de que muchas veces el derecho se puede entender prácticamente como una extensión de la moral y de la ética. Y entonces eso es lo que yo les decía previamente, es una perspectiva como muy en línea con lo que acabo de decir. Si yo digo que lo que encontramos en la Constitución son prácticamente puras obligaciones morales positivizadas, estoy diciendo que en realidad el rol del derecho no es más que imponer una determinada moral. Y no sé qué ustedes opinen. Me gustaría escucharlos si ustedes piensan que verdaderamente el derecho se encarga únicamente de imponer lo que es la moral y lo que se considera como bueno en general. Partiendo desde la siguiente idea, porque quiero que entiendan esto. Cuando escogemos al legislador, cuando escogemos a nuestros representantes que van a ir al Congreso, lo que queremos es que justamente representen nuestros ideales. En ese sentido, la producción normativa y la producción legislativa debe estar en línea con lo que nosotros consideramos como correcto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Verdaderamente el derecho es una extensión de la moral y de la ética o una simple herramienta para positivizarla? Pues realmente el derecho se mueve en un sentido, ¿no? Es como se tiene tal concepto de lo que es bueno y se necesita positivizarlo para que la gente cumpla con esa conducta. Entonces, pues yo creo que sí, pues siempre hay un sentido de algo bueno, entonces sí podría ser como la positivización de la moral. Sí, pues es que es una perspectiva interesante como digna de ser estudiada, pero asimismo hay personas que piensan que pues es posible crear normas que estén abstraídas por completo de la moral. Entonces, pues, bueno, es un debate interesante. Pero entonces, desde esas cuestiones, desde este origen de las obligaciones, nos surgen dos de los tres problemas recurrentes que va a plantear Hart. El primero, cuestionándose sobre cuáles son las diferencias en qué difieren el derecho y la obligación jurídica de las órdenes respaldadas por sanciones y cómo se relacionan con estas. Yo traté de resumirla diciendo básicamente cuál es la relación entre el derecho y la coacción. Y bueno, pues ya habíamos visto en tutoriales anteriores que justamente la coacción se constituye como la característica del ordenamiento jurídico y como lo que diferencia a la norma jurídica de los otros tipos de normas, que son coactivas. Y el segundo problema recurrente es en qué se diferencia la obligación jurídica de la obligación moral y cuál es su relación con ella. Entonces justamente nos seguimos cuestionando sobre cuáles son las relaciones que se pueden plantear entre los diferentes orígenes de las obligaciones. En ese sentido,
lo que nos va a plantear Hart es que básicamente toda la producción teórica y todas las corrientes del derecho han intentado analizar estos tres problemas constantemente con miras de lograr definir el derecho. Porque piensan que a través de entender estos problemas y a través de solucionar en cierta medida los problemas, o de, por así decirlo, mostrar cuáles son las dinámicas que existen en esos problemas, se puede crear una definición del derecho. Y pues tiene mucho sentido, porque es que si vemos el derecho únicamente como un órgano coactivo, como habíamos visto también, bueno, creo que no fue con ustedes, pero nos damos cuenta de que el derecho puede cumplir diferentes funciones, y en ese sentido, al cumplir diferentes funciones, pues sería una función o sea, a partir de la idea de que las obligaciones morales pueden convertirse en obligaciones jurídicas, eso haría que el derecho adquiera una determinada función. Y sucede lo mismo con el primer problema y con la relación entre el derecho y la coacción, que si se entiende que el derecho y la coacción están intrínsecamente relacionados, pues entonces el derecho también adquiriría una determinada función. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que al fin y al cabo, pues la definición debe contener muchos elementos, pero al mismo tiempo es prácticamente contenerlos todos. Porque así como hay personas, así como hay teóricos que piensan que el derecho es coactivo, y así como hay personas que piensan que el derecho es solamente la accesión de la moral, pues como ninguno tiene directamente la razón, y como ninguno tiene pues la verdad absoluta, pues justamente nos lleva a reflexionar sobre si es posible crear una definición si la definición se encarga especialmente de delimitar. Entonces, eso es como prácticamente la última parte, pero para que ya se la vayan haciendo. Y el tercer problema recurrente que encuentra Hart es cuestionarse sobre qué son las reglas y en qué medida el derecho es una cuestión de reglas. Porque lo que nos damos cuenta es que entre las características del ordenamiento jurídico vimos que 3 de las 5 eran reglas. Entonces, a lo que nos lleva Hart es a cuestionarnos sobre cuál es la naturaleza de la regla, cómo podemos definir las reglas y pues verdaderamente para qué sirven. Entonces, la primera diferenciación que él hace es que no podemos entender las reglas como aquellas conductas convergentes. Es decir, el hecho que todo el mundo haga lo mismo al mismo tiempo no significa que sea una regla. Y aquí me parece que de pronto no sé si fui yo que no leí muy bien, pero en todo caso siento que hace falta hacer esa distinción entre las reglas jurídicas y las reglas sociales. Porque en ese sentido, los comportamientos convergentes son principalmente reglas sociales. Y en ese sentido, Hart sí lo explicita y sí dice como, es que el hecho de que sea un comportamiento convergente no lo convierte en una regla en sí. Es decir, y pues creo que es importante hacer la distinción, no lo convierte en una regla jurídica. Y al no convertirse en una regla jurídica, pues simplemente nos hace separarnos de la idea de que todo el mundo sigue las normas jurídicas. Nos hace separarnos de la idea de que pues, las reglas del derecho son seguidas todo el tiempo y son seguidas por la gran mayoría de personas cuando hay muchas ocasiones donde verdaderamente no es el caso, pero por eso no dejan de ser jurídicas. Y ahí es donde entramos otra vez en el debate sobre eficacia, validez y justicia, porque el tema de la eficacia y el tema de la validez ya habíamos visto, está intrínsecamente relacionado. Y si partimos desde la idea de que el derecho es un orden normativo, si partimos desde la idea de que el derecho está compuesto principalmente de normas, como en algún momento vimos, pues entonces volver a las normas una categoría tan difícil de definir, volver a las normas un concepto tan complicado y como revelar verdaderamente cuáles son sus características, pues solamente complica aún más la labor de la definición del derecho. Entonces, lo que vemos y lo que nos va a decir Hart es que justamente las reglas jurídicas se caracterizan porque van a ser respondidas por una sanción. Y si bien las conductas convergentes o las reglas sociales, que bueno, las reglas sociales y las conductas convergentes son distintas en el sentido de que la conducta convergente probablemente nunca vaya a entrañar una sanción, nunca vaya a tener una sanción. Las reglas sociales sí, pero la sanción no es de la misma naturaleza que la sanción jurídica. Porque entonces, ¿cuál es la sanción de una regla social? Pues puede ser, por ejemplo, perder amigos, puede ser, por ejemplo, pues un repudio, una comunidad,
puede ser como el no reconocimiento, mientras que las sanciones del derecho son mucho más directas, por así decirlo. Son imposiciones de sanciones, de multas, son llevadas a la cárcel, son trabajo comunitario. Entonces vemos que la sanción es un concepto muy amplio y al ser un concepto tan amplio hay que saber determinar cuáles sanciones son de origen social y cuáles sanciones son de origen jurídico. Pero además nos damos cuenta de que es posible ir aún más allá al cuestionarnos sobre, pues verdaderamente, esas sanciones, cómo podemos, o sea, cómo las sanciones jurídicas también pueden entrañar una serie de sanciones sociales. Entonces vamos viendo cómo el problema se va ampliando y se va ampliando cada vez más para darnos a entender la dificultad de verdaderamente intentar explicarlo. Otra cosa que también nos dice Hart es que las reglas generalmente son entendidas como una predicción. Tienen como ese carácter premonitorio, por así decirlo, esa idea de que la regla te va a decir qué va a suceder. Sin embargo, Hart mismo lo dice, y es que aquellos que son los encargados de aplicar las reglas solamente la ven como una guía, no la ven como una predicción. Entonces, esa función predictiva en la práctica se pierde, porque ya no interesa realmente, al juez no le interesa verdaderamente predecirla, sino que simplemente indica cuál va a ser la sanción porque él toma la decisión. Entonces, básicamente lo que dice Hart es que las reglas son una guía para justificar el castigo del agresor por haber cometido una transgresión. Entonces, esta función es completamente distinta a la función que se le da pues, en un contexto mucho más social, de decir, no, no hagas eso porque en el Código Penal te pueden decir que es tanto tiempo a tanto tiempo en la cárcel. Entonces, todo esto para darnos a entender que pues, realmente no está muy claro qué son las reglas jurídicas y que en ese sentido, pues, si queremos ver al derecho como un orden eminentemente normativo y productor de reglas, pues entonces, como que si ni siquiera sabemos qué es una regla, ¿cómo podemos indicar que es de naturaleza normativa? Un momentico, por favor. Y aquí, justamente, como las reglas se constituyen como guías y como las reglas se constituyen como esas luces en la oscuridad para los jueces, pues nos damos cuenta de que en realidad esas mismas reglas pueden tener contenidos concretos, pueden tener contenidos medianamente claros, pero siempre con una determinada penumbra, con una determinada sombra, con una idea de que siempre hay algo que puede ser interpretado, siempre hay algo que falta en la norma jurídica, y ahí es donde entra el juez, porque el juez no se constituye como un ser mecánico que ve la regla, la aplica y ya, sino que justamente tiene que entender muchos de los elementos que entran a la aplicación de la norma. Entonces, estas reglas cada vez son más relativizadas y cada vez se demuestra más que no son tan concluyentes, tan seguras como uno pensaba, porque a diferencia de las reglas de la naturaleza o a diferencia de las normas de la naturaleza, pues nos damos cuenta de que en realidad no funcionan tan bien para predecir, no funcionan tan bien para determinar, porque de todas formas el juez siempre tiene la posibilidad de apartarse de la misma regla. Por ejemplo, los jueces pueden hacer un control de constitucionalidad de algunas reglas para determinar que esa regla aplicada al caso podría provocar una determinada vulneración a un derecho fundamental. Entonces, si yo como juez me doy cuenta de que me enfrento a un caso dentro del cual aplicar esa regla clásica me puede producir un problema más grande del que voy a solucionar, pues entonces el juez puede estar en la posibilidad de decir no la voy a utilizar. Un ejemplo más concreto aún. Digamos que pues no, como eso es muy poco hecho porque pues es muy complicado y porque pues puede ser muy delicado. Pero simplifiquémoslo y entendámoslo así. Resulta que, no sé, Valentina, sí, Valentina me robó algo, me robó un carro, diga, pongámoslo así. Y Valentina al robarme el carro, pues yo sé quién es Valentina y como sé quién es ella, pues voy y la denuncio, me empiezan el proceso y digamos que en ese proceso penal, eso es una simplificación enorme, esto nunca va a suceder en la vida real, pero es para que lo entiendan. En ese proceso de entender, en ese proceso que se instaura ese proceso penal, lo que sucede es que el juez se da cuenta de que, pues, si manda a Valentina a la cárcel, ella tiene una bebé de 2 meses
que, perdón, no te quiero echar la sal, tiene una bebé de 2 meses y que en ese sentido si la manda a la cárcel, pues esa bebé se va a enfrentar ante unos problemas enormes y justamente sería prácticamente una vulneración a los derechos constitucionales de Valentina y de la bebé, sí, toca madera, una vulneración a los derechos fundamentales tanto de Valentina como de la bebé, pues entonces él dice, pues no voy a aplicar directamente la norma y no voy a colocar que la manden a la cárcel, sino que pues que haga trabajo comunitario, por ejemplo. Sí, entonces así es como los jueces, pues bueno, también dependiendo mucho, eso lo van a ver más en hermenéutica, pues van a ver que a veces los jueces tienen mucho campo de aplicación y tienen como mucha libertad y a veces no. Entonces, en ese mismo sentido, pues Hart parte de esa idea como más general del derecho y de entender que los jueces casi siempre tienen que interpretar y casi siempre se ven en la obligación de hacer ese trabajo interpretativo de la regla para poder aplicar. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Sí, no, más o menos. Sí. Listo. Entonces, cuando intentamos decir que el derecho está compuesto por reglas, así sea en su totalidad o parcialmente, no estaríamos entrando entonces en un error. No sería entonces entrar en un error partiendo porque no solamente es difícil determinar qué es una regla, sino que además así tengamos una enfrente, pues no sabemos verdaderamente cómo funciona, no tenemos claridad sobre esos elementos. Entonces, ya entramos más bien en los problemas de definición, y es que lo que nos va a decir Hart es que en su libro, y pues en este caso, el principal propósito del estudio sobre la naturaleza del derecho ha sido poder clarificar, perdón, esos problemas recurrentes. Entonces, cuando Hart, cuando Kelsen, cuando Dworkin, cuando Austin, cuando Bentham, cuando Kant se encargan de hacer esas reflexiones sobre lo que es el derecho, en realidad siempre están buscando aportar un granito de arena a la discusión de cada uno de esos diferentes problemas recurrentes. Y ser encargado principalmente de casi que confundir la resolución de esos problemas recurrentes con la definición del derecho, olvidando reconocer que son dos cosas distintas y que si bien pueden estar relacionadas, pues entonces no significa que yo, si resuelvo esos 3 problemas, que es el caso de muchos, pues de todas formas me quedo corto. Y sucede lo mismo, porque el derecho es una ciencia y el derecho es un campo de conocimiento y es una disciplina que no se encarga directamente de determinar qué está bien y qué está mal y qué es, bueno, o sea, pues en como ciencia, ¿no? Porque el derecho más o menos hace eso, pero la ciencia del derecho directamente no lo hace, sino que no se adscribe directamente a una teoría u otra teoría como en general hacen la mayoría de las ciencias, pero en derecho se ve más ejemplificado este caso porque el derecho puede significar muchas cosas para otras personas. Y en realidad lo que está detrás de eso son los mismos problemas lingüísticos. Es darnos cuenta de que los problemas que encontramos en el lenguaje los encontramos en el derecho, porque pues el derecho usa el lenguaje. Y como el derecho al usar el lenguaje lo usa de una manera tan especial y como tan específica, pues en realidad esos problemas que ya son congénitos en el lenguaje solamente se van a ver profundizados en la práctica jurídica. Entonces, partiendo desde ahí, la práctica jurídica no se resume a decir qué significa para alguien la justicia y a partir de esa idea de justicia dar una solución a un caso. Y en general la ciencia jurídica no se encarga de determinar cuáles son esas ideales de justicia y cuál está bien y cuál está mal, sino que simplemente como ciencia se encarga de estudiar esas diferentes teorías que se crean sobre la justicia y sobre el derecho y ver si están justificadas, si están bien argumentadas o no. Entonces, en ese sentido, el derecho nunca va a poder definirse en sí mismo porque solamente es reconocible. O sea, yo solamente puedo verlo, pues no verlo, pero puedo como reconocer las situaciones dentro de las cuales entra el derecho. Y solamente puedo entender el mundo jurídico viendo los efectos que tiene el mundo jurídico. Entonces, a lo que nos quiere llevar Hart es a entender que esos problemas recurrentes son quizás aún más producentes estudiarlos. Esos problemas recurrentes son tan producentes para estudiar
que en realidad son los que siempre se estudian cuando se habla de definir el derecho. Entonces, aquí pues ya nos habla como de cómo se puede definir y habla de la definición por genus et diferencia. Y esta, o sea, genus prácticamente significa gen y diferencium significa diferencia. Entonces yo creo que queda súper claro. Como que cuando uno define por genus et diferencia, lo que busca decir es como, primero que todo, plantear la cosa a la que quieres hablar en una familia, en una categoría. Entonces, cuando yo hablo de mamíferos, pues cuando yo digo, no, es que mi perro es un mamífero, pues entonces yo estoy metiendo a mi perro dentro de esa categoría de mamífero. Entonces yo digo, no, mi perro es un mamífero de 4 patas, peludo, bla, bla. Pero entonces no solamente me encargo de meterlo en esa familia, sino que trato de decir cuáles son esos elementos característicos de mi perro. Y trato de decir, no, es que él es un pomerania, es que él es chiquito, es que él tiene la cola encima, como encima de la espalda, encima del lomo, la espalda. Y entonces, esta actividad, esta definición por genus de diferencia, no se puede hacer con el derecho, porque no existe una categoría en la que podamos meter al derecho. Y la gente piensa que y bueno, pues obviamente es aquí estoy personificando a ¿no? La gente piensa que se puede meter al derecho en la categoría de las normas, en la categoría de las preposiciones, pero la realidad es que no, porque las normas son distintas al derecho. Entonces, por más de que intentemos entrar e intentemos de definir al derecho por esa familia de la que hace parte, o esas cosas que lo caracterizan, pues nos quedamos cortos, porque cada vez encontramos más cosas que caracterizan al derecho. Entonces, yo puedo decir, el derecho es un conjunto de reglas encaminadas a regular la conducta de los humanos en sociedad. Y esa definición es verdadera, o sea, pues bueno, no es verdadera, pero pues es medianamente cierta, es medianamente correcta. Pero le falta. Y eso es lo que pasa con todas las definiciones del derecho. Que por más de que yo intente hablar de que el derecho es un conjunto de normas, y por más de que yo intente meter el derecho en el ámbito normativo, pues es súper difícil porque realmente no hace parte de él. Y porque el derecho está más allá. O sea, el derecho no es solamente normas, no se encarga únicamente de producir normas, sino que va mucho más allá. Entonces, además de eso, el problema con el derecho, y bueno, en general aquí es una cuestión muy interesante, es preguntarse como, bueno, pero entonces, ¿qué es lo jurídico? ¿Podríamos meter al derecho en lo jurídico? ¿O es el derecho una producción? O sea, ¿o es el derecho como ese productor de lo jurídico? Entonces, cuando digo que algo es jurídico, ¿significa que hace parte del derecho? Entonces, en todo caso, lo que nos damos cuenta y es que si, por ejemplo, nos fuéramos con esa idea de que el derecho es jurídico, pues lo que caracteriza a lo jurídico desde una perspectiva normativa es que tiene coacción y que es posible de ser coaccionado. Pero hay normas que no tienen sanciones, hay reglas que no tienen sanciones. Entonces, ¿cómo las vemos? ¿Como excepciones? ¿Las sacamos de lo jurídico? ¿Tratamos de expandir cada vez más la categoría jurídica para meter más cosas? No sabemos, ese es el problema. Entonces, en todo caso, lo que vemos es que las cuestiones subyacentes con el derecho, es decir, esos 3 problemas recurrentes, impiden producir una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿qué es el derecho? Porque nunca podríamos tener del todo en cuenta todos los problemas, todas las discusiones, todas las perspectivas que se tienen de derecho. Porque recordemos que definir significa limitar, significa decir, el derecho va de aquí a acá. Entonces, a partir del momento en el que tengamos algo que se salga de este aquí a acá, pues entonces dejaría de ser derecho. Pero por eso es que verdaderamente no podemos hablar de que una teoría, pues bueno, esto es un poquito delicado, entonces no se lo tomo muy en serio, pero podríamos decir que prácticamente no todas las teorías del derecho, perdón, que cualquier teoría del derecho tiene un cierto grado de verdad y tiene un cierto grado de, pues, de veracidad, porque la cuestión aquí es que si partimos de diferentes premisas sobre el derecho, o sea, si partimos de diferentes bases fundacionales sobre el derecho, pues entonces casi que es imposible decir cuál es la correcta y cuál es la falsa, sino que simplemente podemos estudiarlo desde una perspectiva únicamente lógica. Y
preocuparnos por ver si los argumentos, los conceptos y las teorías que se han desarrollado desde una perspectiva epistemológica son correctas. Entonces, si ven como que por más de que intentemos asignarle un determinado valor a las diferentes teorías sobre el derecho, como parten desde premisas distintas, que son excluyentes, sí, pero que al mismo tiempo no indican que la otra esté mal. Entonces yo puedo decir que el derecho está intrínsecamente relacionado con la moral, así como hay gente que me va a decir, no, el derecho no tiene nada que ver con la moral. Y el problema ahí es que como partimos desde premisas distintas, toda construcción que hagamos sobre esas premisas, pues no es comparable. Y tiene que ser entendida desde la perspectiva del otro. Entonces, ¿qué es lo que sí podríamos hacer? Podríamos estudiar los diferentes tipos de corrientes que encontramos dentro de una corriente principal. Entonces, dentro de los positivistas, podemos encontrar a positivistas metodológicos, a positivistas ideológicos, a positivistas axiológicos. Y entonces, desde esa perspectiva, como ellos parten desde una premisa general, se pueden estudiar entre ellos, pero prácticamente imposibilita la capacidad de comparar el derecho, la teoría naturalista con la teoría positivista. Así que, en todo caso, todas estas corrientes y todas estas teorías verdaderamente se encargan de estudiar esos problemas recurrentes y a partir de ellos intentar entender un poquito más del derecho. Ahora, no todo es gris y no todo es malo y la idea tampoco es caer en una relatividad absoluta y decir, no, es que todos tenemos razón o no, es que nadie está equivocado. Porque la idea es reconocer que hay unos determinados procedimientos metodológicos lógicos y epistemológicos también que nos permiten asegurar que una teoría sea más bien fundamentada que otra. Y ya, ese es todo el texto. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Tienen preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes? Acaba de entrar. Lo siento. Qué pena. No te preocupes. Pero bueno, pues nada, la verdad es que hoy terminamos temprano porque tengo parciales. Entonces, quería como hacer esa teoría súper corta y como súper clara y súper concisa. Entonces les pregunto, ¿les quedó claro? O sea, 100% claro. ¿Tienen alguna duda, alguna parte que quieran profundizar, algún tema que quieran ver? Es que la verdad no me he leído todo el texto, entonces Ok. como que pues no puedo opinar ahí. Bueno, Pero pues lo que explicaste sí me quedó claro. listo. Bueno, me imagino que es el caso de varios, si no se lo han leído no pasa nada. Antes, pues bueno, como que aquí desarrollando mi perspectiva, obviamente mañana que lo hablen con Liliana, pues les va a decir muchas más cosas, muchas más cosas. Pero nada, la idea es que pues les haya quedado claro y nada. Lamento hacerla tan corta hoy, por más de que quisiera verlos más, pero bueno. Nada, muchachos,